Bueno, pues vamos a pasar a la enseñanza del día de hoy. Se titula ¿Cómo respondes al llamado de Jesús? Y pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos venga a hablar el día de hoy. Señor Jesús, pues muchas gracias, Señor, porque aún en los cantos nos haces ver, nos hablas a través de tu grande amor, que nadie nos ha amado como tú, nadie ha hecho lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Señor, y es una realidad, Señor, tuviste tu vida, te despojaste de todo, Señor, para que podamos tener esta oportunidad, para poder estar, Señor, pues poder estar delante de ti, Señor. Padre, y el día de hoy queremos que tú nos hables, que tú nos bendigas a través de tu palabra, Señor. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. Pues vamos a iniciar y vamos a leer unos versículos que se encuentran en Job 34, 10, 19. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad. Porque Él pagará al hombre según su obra, y Él retribuirá conforme a su camino. Si por cierto Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho, ¿quién visitó por Él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Si pues hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? ¿Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? ¿Cuánto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre? Porque todos son obra de sus manos. Aquí podemos ver en la Escritura que Dios no hace acepción de personas, que Dios no busca una persona porque sea rica, porque tenga muchos talentos, porque sepa mucho, sino que Dios realmente todos somos obra de sus manos, tanto el rico como el pobre, como el que estudió mucho, como el que no estudió, ¿sí? Todos somos obra de sus manos. Y realmente Dios, cuando vino a morir, vino por todo el mundo. Ahorita lo vamos a ver. No vino solamente por una persona. Y eso es algo muy hermoso, porque imagínate que tuviéramos un Dios que solamente vinieran por los que tuvieran cierto nivel intelectual o por los que tuvieran cierta posición social, pues muchos tal vez quedaríamos fuera y no podríamos, ¿verdad?, alcanzar esa salvación. Pero algo hermoso de Dios es que Él nos creó a todos, ¿sí? Y Él no hace acepción de personas, ¿sí? Dice, no respeta más al rico que al pobre. Realmente, muchas veces hay mucha gente que a veces dice, no, es que yo soy muy torpe, es que nada me sale bien. Pero Dios dice, aún por torpe que seas, no te perderás. O sea, porque yo voy a estar contigo, porque yo te voy a ayudar. Y es algo hermoso, es algo en el cual podemos confiar. Sí, tal vez tú dices, es que yo no me siento tan capaz, o qué tal si le fallo a Dios. Bueno, Dios es el que te va a ayudar, el que te va a fortalecer, no vas a estar solo. Dijo Dios, no los voy a dejar huérfanos, ¿sí? Y es algo que es necesario que nosotros veamos, porque muchas veces tendemos a desanimarnos, tendemos a decir, no, es que yo creo que nunca voy a poder cambiar. Es que yo creo que siempre voy a ser el mismo, ¿sí? Y realmente Dios tiene el poder para ayudarte, para cambiarte, ¿sí? Y si tú realmente confías en Él, Dios te va a ayudar. Dice en primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dice que Él vino a pagar el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Ese es el propósito. Cuando Dios vino a la tierra, vino para poder salvarte, para que tuvieras esa esperanza. No importa tu condición social, no importa tu nivel intelectual, no importa
incluso cómo has vivido tu vida. Si tú realmente quieres cambiar, si realmente quieres que Dios te ayude, Dios lo puede hacer. ¿Sí? Vamos a seguir, dice en 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es lo que te comentaba. Dios vino a morir por todos, ¿sí? Y eso es algo precioso, que Dios no hace acepción de personas, que Dios no busca ciertos talentos en las personas, sino que Dios busca corazones dispuestos. Es todo lo que Dios busca. Que tú estés dispuesto a creerle, que tú estés dispuesto a estar con Él, y Él va a hacer todo lo demás. Él te va a ayudar. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos, ¿verdad? También. Y es algo hermoso, ¿verdad? Como Dios, a veces sin nosotros merecerlo, Dios te ayuda, Dios te levanta, Dios te da sabiduría, ¿sí? Y es Él el que hace las cosas en ti. Entonces, cuán hermoso es que nosotros podamos estar con este Dios, con Jesús, que tanto nos ha amado, que tanto nos ha ayudado, pero, aquí va el pero, como siempre, ¿cómo le responde cada uno a Jesús? Ese también es algo muy importante, porque por Dios te puede amar muchísimo, pero tampoco te va a obligar a que tú cumplas sus mandamientos, tampoco te va a obligar a que tú los sigas. Eso tiene que ser algo voluntario. Quiero ponerte unos ejemplos para que lo veamos, ¿sí? Vamos a hablar sobre el paralítico de Betesda, dice en Juan 5:1-18. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínate, 38 años sin poder caminar, esperando la oportunidad de poder meterse a esa agua, y como pues no podía moverse, nunca llegaba primero, siempre había otro más primero que él. Y aquí lo hermoso es cómo Jesús va a este lugar y va por este hombre, ¿sí? Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era un día de reposo aquel día. ¿Sí? Fíjate, Dios, conociendo la necesidad de este hombre, tal vez la tristeza, tal vez en su desesperación, él decía, nunca voy a poder ser sano de esta enfermedad, siempre voy a ser paralítico. Y tal vez en su desesperación muchas veces le clamaba a Dios, como muchos de nosotros cuando hemos estado en situaciones difíciles. Sí, aunque seas cristiano o no seas cristiano, cuando hay una situación difícil, siempre la persona dice, Señor, ayúdame. Y este hombre, sí, tenía 38 años. Y Jesús va directamente, dice que había ciegos, había cojos, había un montón de gente, pero Dios va directo a este hombre y le dice, ¿quieres ser sanado? Y este hombre le pone un argumento, pero Jesús le dice, levántate. Y este hombre se levanta, se va, ¿sí? Pero no vemos que sea como en las demás historias que vemos que decía, hijo, tu fe te ha salvado, o no te preocupes, tu fe te ha salvado. Vemos que este hombre simplemente toma su lecho y se va. No voltea a ver a Jesús, no voltea a ver ni siquiera una inquietud de decir, bueno, ¿quién es este que me sanó? O sea, 38 años, la gente no se sana así nada más de un día para otro, ni menos en un ratito. Algo había pasado, un milagro había pasado en él.
y este hombre parecía que no lo miraba, que no le importaba cómo estaba su corazón. Su corazón lo que quería era hacer todo aquello que no había podido hacer en todos esos 38 años. Su corazón era, ¿sabes qué? Ahora sí ya puedo hacer lo que yo quiera. ¿Sí? No voltea a ver a Dios, no voltea a ver a Jesús. ¿Sí? Y fíjate en el 10, dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, ¿qué dice aquí? No sabía, ni siquiera le preguntó el nombre, ni siquiera le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Sí? Gracias, ni siquiera un gracias, ni siquiera una gratitud por lo que Jesús había hecho. Dice, no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. No supo decirles, ¿sabes qué? Aquel hombre llamado Jesús. No supo ni siquiera decirles eso. ¿Sí? Dice, después le halló Jesús en el templo. Sí, fíjate, y aquí es algo, cómo Dios se interesa en las personas y cómo Dios le da la oportunidad a las personas. Pero tristemente las personas dejan pasar la oportunidad, no valoran lo que Dios está haciendo. Lo vuelve a encontrar Jesús y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús, conociendo el corazón de este hombre, va y le dice, fíjate, no peques más, has sido sanado, como dan a entender, reacciona, abre los ojos, ¿sí? No te vayas al pecado. ¿Por qué? Porque algo peor te va a venir, ¿sí? ¿Qué hace este hombre? Vamos a ver. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Fíjate, realmente yo creo que por gratitud mínimo hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo sé si le digo a estos judíos que Jesús fue el que me dijo, van a ir contra él. ¿Sabes qué? Yo mejor me abstengo, yo me voy a mi casa, gracias por lo que hizo, pero yo no lo voy a, como dicen, a echar de cabeza, ¿no? Pero este hombre va y como que, no, pues para que no me vaya a quedar que yo fui el que anduvo en el día de reposo, mira, él tiene la culpa, ya está él fue el que me dijo. Y vemos el corazón de este hombre, ¿sí? Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces vemos cómo realmente este hombre tuvo el milagro, tuvo a Jesús enfrente, Jesús lo vuelve a encontrar, Jesús le advierte, mira, cuídate de pecar, y la persona no quiere. Y no nos dice en la Biblia que este hombre haya sido salvo, o sea que este hombre se perdió. Pero la pregunta, ¿tuvo la oportunidad? ¿Vio el amor de Jesús? ¡Ahí lo tuvo! ¿Y cuántas veces nosotros no vemos el amor de Dios enfrente de nosotros y no nos agarramos de eso? No vemos que Dios quiere realmente ayudarnos, pero nosotros mismos no nos dejamos ayudar. Y yo quiero que veamos otro pasaje, también en Juan 9, de 1 a 41, y este es de un hombre que nació ciego de nacimiento. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que estaba sentado, el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama, ¿cómo? Jesús, y ni siquiera miraba, pero estuvo atento, estuvo viendo quién fue el que le untó los ojos. Dice,
me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo nuevamente, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Sí, fíjate la diferencia de actitud entre ambos hombres que estábamos viendo, entre el paralítico y este ciego. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por esto dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y fíjate la respuesta de este hombre, es algo que yo me quedo muy sorprendido. Dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? En el corazón de este hombre era seguir a Jesús. Él quería ser su discípulo. Y aún le dice, ¿ustedes también quieren ser sus discípulos? Y fíjense, dice, le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Pareciera que este hombre les estaba compartiendo cómo Dios le da la gracia, cómo vemos el corazón de este hombre y qué hace, defiende a Jesús. Ustedes no saben, pero si no viniera de Dios, no podría hacer estas cosas. Y es algo que era un hombre ciego también, un hombre que estuvo toda su vida, no nos dice la edad, pero tuvo toda su vida ahí, así igual que el otro, 38 años, y este no sabemos cuánto, pero estuvo un buen tiempo. Pero vemos la diferencia del corazón de la persona, ¿sí? Vemos cómo aquel todavía le echa la culpa a Jesús y vemos cómo este se para sabiendo que lo podían expulsar de la sinagoga, ¿sí? A él no le dio miedo que lo fueran a expulsar, él dijo, se les para y les empieza aún pareciera que les está compartiendo a estas personas que eran la gente que sabía la letra. Respondieron y le dijeron, fíjate, enojados, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Pero no le importó. ¿Sí? Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Vemos que
que esta persona sí se salvó, que hubo un corazón, las dos personas tenían una necesidad. Jesús vino a las dos personas de la misma manera, las sana, ¿sí? Pero vemos cómo las respuestas de ambas personas fueron muy diferentes. Uno quería ser sano, ¿para qué? Para poder irse a hacer lo malo. Y el otro realmente vio que el que lo había sanado no era cualquier persona. Dice, no podría hacerlo si no viniera de Dios. O sea, había un corazón muy diferente, ¿sí? Un corazón pues precioso en este hombre que mira a Jesús y no le importa que lo expulsen, se para en frente de los fariseos, de los que estaban ahí cuestionándole, y les habla y les dice, ustedes van a ser sus discípulos y todo esto, y vemos que aquellos se enojan, lo expulsan, pero a él no le importa. ¿Por qué? Porque había encontrado algo mejor. Sí, entonces, cuán hermoso es cuando una persona realmente tiene este corazón. Y vemos que no queda de Dios. Dios buscó a los dos. La oportunidad también fue para los dos, pero solo uno de ellos fue el que la tomó. ¿Sí? El amor de Dios fue para ambos, pero no todos quisieron tomar ese amor que Dios les estaba dando. Sí, dice en el 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no vean, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. O sea, ellos daban a entender que ellos entendían también quién era Jesús y no había ese corazón para arrepentirse, para volverse a él. ¿Sí? Entonces vemos cómo Dios nos ama y que vino por todo el mundo, pero no todo el mundo va a ser salvo. ¿Pero por qué no va a ser salvo? ¿Será porque Dios no quiera o porque las personas no quieren? ¿Sí? Vemos aquí la diferencia y quiero ponerles otros ejemplos. Creo que sí nos da tiempo. Dice, ya hemos hablado muchas veces de él, pero yo creo que aquí podemos verlo muy claramente. Es el joven rico, dice en Marcos 10, 17 al 27. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla. Delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y yo quiero hacer notar algo. Este hombre, aunque era uno de los principales, aunque vivía bien acomodado, algo le faltaba. Sabía que no tenía vida eterna, sabía que había un hueco, un vacío en él, y esto no lo dejaba tranquilo. Vio en Jesús que había esa oportunidad, ¿sí? Fue y le pregunta, vemos aquí, que vemos que hasta dice que pone la rodilla, hinca la rodilla para hablar con Jesús. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, ¿qué dice aquí? Le amó, ¿sí? Le muestra el amor, se da cuenta que este hombre pues estaba con su corazón lleno de avaricia, tenía muchas posesiones, su corazón estaba ahí, eso era lo que le estaba estorbando para poder obtener esa salvación, y le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Sí? Sabía que había una necesidad en su corazón, sí lo sabía. Pero quiso dejar el amor a las posesiones, el amor al dinero, no lo quiso dejar. Se fue triste, ¿sí? Entonces Jesús, mirándolo alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas.
Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Sí, entonces vemos, este hombre tuvo su oportunidad, deja pasar esa oportunidad sabiendo que era lo único que podía llenarlo verdaderamente. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora el contraste, Lucas 19 del 1 al 10, vamos a ver a Zaqueo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, ¿y qué? Y rico, era el jefe de los publicanos. Y el publicano tenía un buen dinero, era una persona rica. Ahora imagínate siendo el jefe de los publicanos, ¿sí? Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Por qué Zaqueo no se atrevió a meterse entre la multitud? Porque la verdad, todo el mundo lo odiaba, ¿sí? Todo el mundo lo odiaba. Si él se hubiese metido capaz un codazo ahí, o unas patadas se hubiera llevado, pero él también tenía un interés de ver quién era Jesús. También en él había esa necesidad. Así como lo hubo en el otro, así también estaba en Zaqueo. Pero vemos que él lo que hace es que ve que va a pasar Jesús, él agarra, se sube a un árbol y tal vez lo único que quería era ver quién era Jesús, ver si podía escuchar alguna palabra de lo que él iba a decir. ¿Sí? Pero vemos algo también muy hermoso, dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fíjate, se dirige directo a Zaqueo. Le dice, mira, es necesario que yo esté hoy en tu casa. Dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Por lo que vemos, nadie quería a Zaqueo. Zaqueo era lo peor de lo peor de ese lugar. ¿Sí? Dice en el 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Era un hombre rico. Jesús no le tuvo que decir, una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes. Zaqueo sabía que había hecho mucho mal. Posiblemente mucho de esa riqueza la había defraudado a las personas. Y él dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Y qué iba a hacer con la otra mitad? Y si en algo he defraudado a alguno, que seguramente sí, se lo devuelvo cuadruplicado. Ambos hombres eran ricos, ambos hombres eran muy preparados, porque para ser un publicano y el jefe de publicano no era cualquier persona, tenían que saber varios lenguaje, tenían que saber pues algo de administración, eran personas muy preparadas, así como aquel hombre, el joven rico que también era preparado, este hombre también era preparado. Ambos eran ricos, pero aquel amó más sus riquezas. Y este hombre, Zaqueo, dijo, ¿sabes qué? De nada me ha servido ser rico. Sigo hueco, sigo vacío. Y no nos habla siquiera que Jesús le haya dado alguna palabra, que le haya compartido algo. Ya estaba la necesidad ahí. Así como en el hombre rico, así en Zaqueo había esa necesidad. Pero vemos que la respuesta de Zaqueo es, ¿sabes qué? Si la riqueza, si la avaricia es lo que me está llevando a hacer todo lo que estoy haciendo, yo ya no quiero más esto. Se despoja de todo eso, dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Qué le dijo Jesús al hombre rico? Vende lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Sí? Dice, y si en alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Por el corazón, porque estuvo dispuesto.
¿sí? Y vemos que el amor de Dios es tan grande. ¿Amó al joven rico? Lo amó. ¿Amó a Zaqueo? También lo amó. ¿Te ama Dios a ti? También te ama. Ahora la pregunta, ¿sí? ¿Cómo responderás tú a ese amor? ¿Qué vas a responder? Dios te ama muchísimo. Que te ha dado oportunidades, yo creo que muchas también. ¿Sí? ¿Te ha tenido paciencia? Mucha paciencia. Pero ¿cómo tú vas a actuar a ese llamado que Jesús te hace, a ese amor que Jesús te hace? ¿Sí? Vemos cómo Dios tan precioso sanó a esos dos hombres, visitó a estos dos que también tenían una necesidad, tal vez los otros no tenían una enfermedad, ¿verdad? Estos dos últimos vivían acomodados, vivían bien, pero no eran felices, había un hueco en su corazón, había un vacío, una necesidad de Dios en ellos. Ambos eran avariciosos, pero uno fue transformado y el otro se quedó igual o peor. Ahora la pregunta, como te digo, ¿cómo responderás tú? ¿Qué vas a hacer tú ante ese amor de Dios? A todo ese amor que Dios ha tenido para contigo, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo le vas a responder tú? ¿Te vas a ir como el joven rico o como aquel hombre? Y sobre todo para cuando uno es joven, porque cuando uno está joven y Dios empieza a hablar a tu vida, lo que uno dice, yo no quiero ahorita nada de esto, yo estoy joven, yo quiero disfrutar. Nos come los pies como ese paralítico para ir a hacer el pecado, para ir a hacer la maldad. ¿Sí? Pero Jesús en su infinito amor te dice, mira, no peques para que no te venga alguna cosa sobre tu vida. Viene el amor de Dios a tu vida, tómalo. Viene ese amor a tu vida, tómalo, no lo dejes pasar. Este hombre que paralítico, no nos dice la Biblia más sobre él. Y lo más seguro es que se perdió. Este joven rico tampoco. ¿Sí? Pero sí nos habla de que ese ciego adoró a Dios, se salvó. Sí nos habla de que Zaqueo también alcanzó la misericordia de Dios. Y Dios quiere que tú también, así como ellos cambiaron su vida, también tu vida pueda ser transformada. ¿Sí? No importa, como te decía, si te damos cuenta, unos eran pobres, otros eran ricos, otros estaban preparados, otros no, pero el amor de Dios fue para todos. La respuesta de las personas sí fue diferente. Por eso, en ti está también, si tú tomas ese amor de Dios, si tú lo buscas, si tú le crees o si tú lo rechazas. Por eso la Biblia nos hace ver que la salvación es personal. Cada quien le va a dar una respuesta a Dios. ¿Sí? Y espero que haya podido, que haya quedado claro este mensaje y sobre todo que medites mucho, que pienses todos estos años cómo tú le has estado contestando a Jesús, cómo le has pagado a Jesús todo ese bien, todo ese amor que ha tenido para contigo, cómo lo has pagado, si realmente quieres seguirlo o realmente como aquel hombre te quieres ir a lo mejor tras el dinero, tal vez porque quieres disfrutar la vida, no lo sé. ¿O realmente quieres conocer a Jesús como aquel hombre que estuvo dispuesto a ser expulsado de la sinagoga, Zaqueo que se iba a quedar en bancarrota, por decirlo así, pero con un corazón cambiado y un corazón diferente? Medítalo, medítalo mucho en tu corazón, cómo estás tú delante de Dios, cómo Dios te ha amado. Yo creo que todos aquí, sean chicos, sean grandes, podemos ver en algún momento de nuestra vida Dios, o en muchos momentos de nuestra vida Dios ha metido su mano, Dios te ha ayudado, Dios te ha rescatado. ¿Cómo tú has correspondido a ese amor? Que Dios te bendiga mucho. Vamos a orar para terminar la reunión. Señor, gracias, Señor, por tu grande amor para con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a tener este corazón que tuvo este ciego, a tener este corazón que tuvo Zaqueo, Señor, que fue un corazón que los llevó, Señor, a despojarse de todo, a pararse por ti, Señor, y vemos, Señor, que
que recibieron mayor bendición, Señor. Tú conoces, Señor, nuestros corazones, tú conoces lo que tenemos dentro, Señor. Tú sabes realmente cómo te hemos respondido y nosotros también lo sabemos. Por favor, Señor, yo te pido que vengas a tratar con cada una de las personas que se encuentran aquí el día de hoy. Que esta palabra no caiga en tierra, Señor, que no quede en pedregales, sino que caiga en buena tierra, Señor, que tenga la profundidad necesaria para dar fruto, Señor. Que no haya aquí personas como aquel joven rico, como aquel paralítico, Señor, que se fueron tras el pecado, Señor, que se fueron tras lo material, sino que puedan verte, puedan conocerte, Señor. Sabemos, Señor, que no hay mejor camino que el que tú nos das, Señor. Por favor, yo te pido que vengas a seguir hablándole a cada persona, que vengas, Señor, a tratar con cada uno de los corazones y que los lleves a meditar, que los lleves a ver cómo están sus vidas, Señor, y que puedan ver hacia dónde se están dirigiendo también, Señor. Por favor, quédate con cada uno de ellos, ayúdalos, bendícelos, sígueles hablando, sigue tratando, Señor. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Amén.